al 26. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Quiero que digan conmigo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los dones del Espíritu Santo. Lo primero, 4 cosas bastante largas cada una que vamos a ver es que lo primero es, los dones son la manifestación, digan conmigo, manifestación propia del Espíritu. No es algo que el hombre usa cuando quiere. Lucas 5:17, lo acabamos de leer, Jesús actuó como un hombre sujeto al Espíritu. Los dones no son talentos, su base no es natural, sino sobrenatural. Son cosas que nosotros no podemos hacer. Digan conmigo, cosas que nosotros no podemos hacer. Los dones son regalos que provienen de Dios, no están en nuestra genética, capacidad intelectual o cultural. Los talentos no tienen nada que ver con los dones. Vamos a desarrollar este tema de la mejor manera posible con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a hablar, amén. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra y pedimos que nos des revelación, que nos des entendimiento, que nos ayudes a comprender la maravilla de tu enseñanza a través de este tema de los dones del Espíritu Santo. Danos un corazón sabio y entendido para ver lo que tú nos quieres mostrar en este día, en esta noche. En el nombre de Jesús bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. Los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con algo que el ser humano puede producir. Y antes de estudiar cada uno de ellos, aunque hoy no podríamos estudiarlos todos porque es un tema muy extenso, pero vamos a tocar los que hoy podamos por encima y vamos a tratar de desarrollarlos de tal manera que cada uno pueda sacar el mayor provecho de lo que hoy se enseña. Estamos diciendo que los dones provienen de Dios, ¿sí? Son regalos que provienen de Dios. Un don es un regalo que solo Dios puede otorgar. No es algo que el hombre pueda comprar. Y eso quiero que hoy quede claro para que empecemos a poner fundamento. Amén. Nosotros no podemos comprar los dones. Los dones son regalos. Sencillo, tan simple como eso. Y son regalos que solo Dios puede otorgar. No hay algo en el ser humano que pueda producir lo que los dones pueden producir, porque los dones son algo que no es natural. Los dones son regalos de Dios que se manifiestan de una manera sobrenatural. Y tengamos en cuenta que los talentos no tienen nada que ver con los dones. La palabra don se utiliza muchas veces mal. Voy a explicar por qué. Ustedes han oído, y hay una palabra en griego que hoy día la están relacionando con la palabra talento, pero la palabra carisma, el griego original de carisma, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y hoy día, por ejemplo, cuando se habla de una persona carismática, ¿cierto? Un líder carismático, ¿sí? Se está hablando de alguien que tiene como un talento para el liderazgo. Entonces, se empezó a confundir lo que es talento con lo que es don. Y quiero que empecemos a poner fundamento acá respecto a eso. Los dones no tienen nada que ver con los talentos. Pongamos ejemplo.
correcto decir que alguien tiene don para cantar. En ninguna parte de la Biblia dice, por ejemplo, que alguien tenga don para cantar. Tiene talento para cantar. Por ejemplo, no es correcto decir, estamos hablando correcto en cuanto a la palabra, lo que queremos es aprender la palabra y tener fundamento y tener sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto decir, por ejemplo, que alguien tiene don para jugar fútbol? No. ¿Qué tiene? Talento. ¿Quién le dio ese talento? Dios. Pero no es lo mismo que un don. ¿Me estoy haciendo entender? No es lo mismo un don que un talento. No hay algo que el ser humano pueda hacer para comprarlo. Eso quiero que quede sentado. Antes de hoy, con este conocimiento, ustedes van a empezar a cuestionarse a ustedes mismos. Y es que la palabra hoy lo cuestiona a usted. Dicen amén. Vamos a ver cuáles son los dones ministeriales y cuáles son los dones de manifestación. ¿Ok? Vamos para el siguiente punto. Diferencias entre los dones de manifestación y los dones ministeriales para que los entendamos. Y vamos a desarrollar uno por uno. Primero, los dones ministeriales son permanentes. Ya los vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Qué son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Por qué son permanentes? Cuando Dios dota a un hombre para hacer alguno de estos 5, con ese don ministerial, va a ser permanente. No es que es por un día y luego dejó de ser. Dios no puso el don ministerial en alguien para ser pastor, un ejemplo, y solo dura el pastor un mes. Entonces vamos a entender un poquito más sobre eso, ¿ok? Lo siguiente, los dones de manifestación, que ahorita vamos a ver, milagros, sanidades, etc. Ahorita lo vamos a ver. Están relacionados con dones naturales. Los dones de manifestación se refieren a algo con lo cual Dios dota a alguien a quien le regala ese don y se manifiesta en este plano natural. Lo siguiente, los dones ministeriales deciden la posición de la persona en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? ¿En el cuerpo de qué? De Cristo. Quiero que ustedes entiendan esto. No es la persona, no es uno quien decide qué posición va a ocupar uno dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Sino lo decide Dios a través del don ministerial que Él le dé a alguien. ¿Por qué hay pastores pequeños y hay pastores grandes? Sencillo, por los dones ministeriales y por los dones de manifestación. Como le haya dado a cada quien, de esa manera se va a manifestar qué posición va a ocupar en el cuerpo de Cristo una persona que le sirve a Dios. Lo último, la última diferencia, los dones de manifestación tienen que ver con personas dotadas. Ya hablamos de dotes, ¿no? Se manifiestan. Está dotada una persona. Exactamente, Dios es el que decide cómo le da a cada uno. Eso lo dice Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Vamos al tercer punto, vamos para los dones ministeriales. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros y ¿de quién se refiere? No. El Espíritu Santo es el que da los dones, pero ¿quién fue el que constituyó los 5 ministerios? Tenemos que aprender doctrina acá, amén. Recuerden que el Padre es el que da las órdenes. ¿Me explico? Entonces el Padre dijo, vamos a salvar a la humanidad. El Hijo paga el precio. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre. Pero el Espíritu Santo es el que lo ejecuta. ¿Quién constituyó? Porque acá dice unidad en el cuerpo de Cristo y habla de los dones. ¿Quién constituyó esos 5 ministerios? Jesús. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién vino aquí a morir por los pecados y a establecer la predicación del Evangelio como la manera de salvar a la gente? Jesucristo. Entonces, dice, Él mismo constituyó. Decide atrás hacia adelante en Efesios 4 para que se den cuenta. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado
¿Quién lo reparte? ¿Sabe por qué? Él es el que lo reparte, porque Él es el que paga el precio. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que descendió a las partes bajas de la tierra. ¿A dónde bajó Cristo? Ok. Y dice que Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. O sea, hasta que Cristo bajó y le pisó la cabeza a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte era Satanás. Y dice para liberarnos a nosotros, eso lo dice Romanos, del temor a la muerte. Ya no fuéramos esclavos del temor a la muerte. Dicen amén. Ahora dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más adelante vamos a ver cuál es el don que ejecuta cada uno de los ministerios. Por ejemplo, ¿cuántos saben que hoy está de moda la palabra apóstol? Levanten la mano. Más adelante, yo creo que no, en 8 días, hoy no alcanzamos a verlo, vamos a darnos cuenta quién es verdaderamente un apóstol. Por ejemplo, hoy hay apóstoles que le están dando coberturas a iglesias, y ojo lo que voy a decir, hay apóstoles sin iglesias. Una manifestación de que alguien tiene un llamado apostólico es que esa persona, a donde vaya, establece una iglesia y la deja funcionando de la nada, del cero. Ahí se ve que hay una unción apostólica, un llamado apostólico. ¿Sí? Un profeta, y quiero que entendamos esto. Ahorita vamos a ver los dones de manifestación, acá estamos hablando de los dones ministeriales. Una persona puede tener el don ministerial, puede tener el don de manifestación, por ejemplo, de profecía, pero no tener el don ministerial de profeta. ¿Me hago entender? Voy a volver a explicar. Una persona puede tener el don de manifestación. Acá está el don de manifestación, ya lo vamos a ver, de profecía, pero no necesariamente tiene el don ministerial o su ministerio es el profeta. El evangelista es dotado, cada uno de estos 5 tienen una dotación especial. Cada uno de los 5 dones ministeriales tiene una dotación especial de los dones de manifestación. Algunos, sí, tienen dones para una cosa, otros para otra, pero tenemos que identificar cuál es la función de cada uno. Por ejemplo, el evangelista tiene un don o un llamamiento especial, donde esta persona puede convocar multitudes. ¿Sí? Y el evangelista es una persona que tiene un amor especial por las almas. Es especial. Hay algo especial en la persona que tiene el llamado a ser evangelista en cuanto a las almas y en cuanto a las multitudes. Son llamados especiales. El cuarto, pastores. ¿Cómo se manifiesta el don ministerial de pastor en una persona? Porque es una persona que tiene el corazón para estar con la gente. En eso se manifiesta. Lo que los otros dones no harían porque no se aguantan la gente, el pastor sí lo hace. De los 5, recuerden que el que más está con la gente es el pastor. ¿Por qué los evangelistas son tan amados? Porque un evangelista llega a un lugar, da la palabra y se va. ¿Y a quién le queda el trabajo? Al pastor. ¿Sí? ¿A quién es el que le toca hablar feo, hablarle duro a la gente? Al pastor, que es el que está con la gente. El último es el maestro. Mire, el maestro tiene un don especial para enseñar la palabra de una manera tremenda. ¿Sí? Un maestro tiene una capacidad para discernir la palabra y explicarla, tiene una revelación tremenda. Los dones de manifestación se dividen en 3. Dones de revelación. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don que Dios pone en las personas a través o se manifiestan situaciones específicas. Cuando las personas tienen situaciones o problemas que de plano natural son súper difíciles de solucionar, Dios da una solución a través de una palabra
primero le sale canas al que está aconsejando y al que está pidiendo consejo antes de encontrar la solución. ¿Sí entienden por qué necesitamos los dones? ¿Dicen amén? Sé que hay una pregunta en su corazón. Bueno, pastor, Cristo repartió los dones, pero ¿por qué se llaman los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo los repartió Jesús? En el momento en que las personas reciben a Cristo en el corazón, reciben al Espíritu Santo. En ese momento es cuando las personas reciben los dones. Por eso como iglesia que vamos a trabajar con la llenura del Espíritu Santo. Aunque hoy ese no es el tema, en los próximos días vamos a estar hablando mucho sobre eso. Porque hay personas que aprenden a confiar más en Dios y otras que están así, como gato pegado al techo, porque falta la llenura del Espíritu Santo. Una cosa en la que siempre va a trabajar Satanás es en hacer que las personas pierdan la comunión con Dios y pierdan la llenura del Espíritu Santo para que empiecen a caminar en sus fuerzas y empiecen a andar en sus 5 sentidos naturales. Ahí cierro el paréntesis sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cuando el creyente llega a la iglesia por primera vez y recibe al Espíritu Santo? ¿Qué dijo Pedro en el Dice, arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados y podáis recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. La clave para empezar a entrar en contacto con el Espíritu Santo se llama arrepentimiento. ¿Por qué en este último mes Dios nos ha hablado tanto en contra del pecado? Para advertirnos, para que no nos pase lo que está pasando en otros lados. Una persona puede comenzar bien, pero que comience bien no garantiza que termina bien. Una persona puede empezar a ser usada o usado por Dios, pero eso no significa que va a terminar siempre siendo usado por Dios. Eso depende de la persona. Yo llevo años de ver gente que entra a las iglesias y en el primer año, hermanos, mientras tienen el fuego de Dios, son los que más ganan gente en las iglesias. ¿Saben la mayoría de las personas que están hoy día en las iglesias quiénes los ganaron? Las personas que se dejaron usar en su primer año de cristianos. Voy a volver a repetir. Las personas que hoy están en todas las iglesias, o en la mayoría, son gente que fue usada por Dios para ganar a esas otras personas en su primer año de cristianismo. Y tristemente, muchas de esas personas que fueron usadas en el primer año, hoy día están en el mundo. Si es así o no es así. Entonces, muchas veces las personas comienzan bien, se empiezan a manifestar los dones, hasta dones de sanidades, por ejemplo. He conocido gente nueva que llega a las iglesias y, hermano, es que no exagero, en el primer año se les sanan enfermos. ¿Me estoy haciendo entender? Pero que una persona empiece a ser usada por Dios no significa que toda su vida se va a mantener en eso. Depende de la persona. Por eso aquí hablamos tanto de que tenemos que formar nuestro carácter. Lo único que lo mantiene a uno en la iglesia es el carácter de Cristo, que no permita que se forme en uno. Las personas que resisten la formación del carácter de Cristo en sus vidas son personas que difícilmente van a permanecer, o aunque permanezcan no van a crecer a la plenitud de su llamamiento. ¿Cuántos están recibiendo alimento? Entonces estamos hablando de que es el Espíritu Santo el que se manifiesta en la persona, porque es una manifestación propia, dice acá, del Espíritu. Dice, arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados y podáis recibir el don del Espíritu Santo. Cristo, que Cristo pagó, clarísimo. Dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿El don de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a recibir el don si primero aceptamos el precio que Cristo mismo pagó por cada uno de nosotros. Si la gente cuidara la relación que tienen con Dios, no se tendrían que preocupar por los dones.
experiencia, lo que he visto. Hay gente más preocupada por los dones y por su llamamiento que no por su relación con Dios, sí o sí. Recuerden que cada uno tiene una dotación de los dones de manifestación. Vamos para los dones de revelación. Estamos en palabra de sabiduría. Entonces es una palabra que solo Dios puede dar para un problema determinado en un momento específico, que con el razonamiento y con la experiencia humana se puede solucionar. ¿Quiere usted saber una palabra de sabiduría? Lea a Salomón, el rey Salomón. Palabra de sabiduría que Dios le dijo, porque si no hubiera sido una palabra de Dios, coge y matan al niño y él queda en vergüenza. ¿En qué se manifestó que era una palabra de sabiduría? Porque él llegó y dijo, corten al niño en dos y denle un pedazo a cada mamá, y la verdadera mamá dice que se le conmovió y le dijo, no lo mato, déselo a la otra, y la otra que dijo, mátelo, listo, désela a la otra, a la que dijo que lo regalaran. Ya sabemos que esa es la mamá. Palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es un don que se manifiesta bastante en los profetas. Una palabra de ciencia es esta: si un profeta se parara, no solo a cualquier ramón verdadero profeta de Dios, quiero que aprendan esto, él no va a decir esto. Aquí hay personas y hay mujeres, estoy poniendo ejemplos, no estoy aquí diciendo de nadie, estoy enseñando. Dolores en el vientre, pues esto es normal y no hay que ser profeta para decirlo, porque las mujeres a veces, por causa de los cólicos menstruales, sienten eso. No hay que ser un profeta para decirlo. Se llama Marlene Jiménez y lleva 13 días con un flujo de sangre, y en este da la palabra de ciencia, y luego actúa otro que sería el don de sanidad, y Dios la sana en este momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo? Hay que identificar lo verdadero de lo falso. Como usted, no me hable de los pastores, no me hable de las iglesias. ¿Cómo usted va a identificar lo que es verdadero y lo que no? O sea, lo que es del diablo, si usted mismo no tiene comunión con Dios. Discernimiento de espíritus. Este es el don en el que más me quiero centrar hoy, pero lo vamos a dejar por ahí por un momento. Seguimos con dones de poder y acción. La fe. La fe no es, el don de la fe no es la medida de fe a la que se refiere Romanos, capítulo 13. Todo el mundo tiene una medida de fe. Otra cosa muy diferente es tener el don de la fe. Eso es otro cuento muy distinto. Cuando alguien tiene el don de la fe, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona tiene una fe sobrenatural que va en contra de toda lógica. ¿Usted quiere ver quién tuvo el don de la fe? ¿Saben quién se manifestó el don de la fe? En Abraham. Abraham pudo esperar 24 años para que Dios le cumpliera la palabra de dar un hijo. Para recibir una promesa y esperar tanto tiempo se necesita un don de fe. Le voy a decir en quién se manifiesta el don de fe, aún más que cualquier otro don en el cuerpo de Cristo, en el pastor Cachorro. La gente diría que el mayor don que se mueve en él es el don de sanidad. Y él mismo dice que el mayor don que hay en él es el don de la fe. Y yo creo que lo que él está construyendo, o lo que Dios está levantando a través del ministerio de esos templos, hermanos, no los he visto en muchas partes. Hablando de Latinoamérica, eso es un don de fe. Levantar un templo que vale millones de dólares, eso es un don de fe. Ahí está un don de fe, ¿sí? Por ejemplo, el don de fe se puede manifestar en una persona que es capaz de orar por los muertos, pero dirigido por Dios. ¿Me está haciendo entender? El don de fe se manifestó en un pastor aquí en Colombia, que lo llamaron y le dicen lo siguiente: pastor, mi esposa lo llamó. Esa persona le dice al pastor que la esposa se acababa de suicidar, estaba muerta, y el pastor recibe palabra de Dios y le dice: espérese, no vaya a llamar a nadie, voy a llamar al equipo de intercesión de la iglesia. Sí, es importante que es venir a interceder. Y puso a orar a las hermanitas, porque generalmente las que más oran son las hermanitas, las señoras, las mujeres. Las mujeres tienen un llamado especial a la oración, ¿sí o no? Y se pusieron a orar y Dios las resucitó. Cuando dicen amén, ahí están manifestados los dones. Sanidades, bueno, creo que no tengo que explicarlo, ¿no? Es el obrar, es la manifestación física del poder de Dios en una persona que tiene una enfermedad y Dios la cura. ¿Sí? Y acá Dios ha prometido eso y sabemos que aquí está.
Pero vamos a cuidar más que los dones al dador de los dones. Amén. Y vamos a amarlo a Él más que a los dones. Los dones se manifestarán solo por su gracia y su poder. Milagros. ¿En qué se manifestarán los milagros? Pastor, pero luego una sanidad y un milagro no es lo mismo sí y no. Porque una sanidad se manifiesta en un cuerpo. Pero un milagro, por ejemplo, es cuando Elías oró para que no lloviera. ¿Qué llegó y dijo? No vuelve a llover hasta que yo vuelva a decirlo. Eso es un milagro. Josué, ¿qué dijo? Dios puso un poder en sus palabras de tal manera que detuvo el sol y la luna. Llegó y dijo, el sol debe de tal lugar y luna en tal lado, el valle de escalón y no sé qué. Dio los puntos específicos. Se detenga la tierra hasta que mate a todos mis enemigos. Eso es un milagro sobrenatural. Esos son los dones de poder y acción. Vamos para los dones de comunicación. ¿Cuántos entienden bendecidos hasta acá? Amén. Profecía. Género de lenguas e interpretación de lenguas. Profecía no es adivinación. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de profeta, se hablaba de evidente. Por ejemplo, cuando Samuel ungió a Saúl, al primer rey de Israel, entonces le dice, Samuel, si vas allá no sé qué, vas a ir a un lado y vas a encontrarte esto y te va a pasar esto y lo uno y lo otro, tal como se lo dijo el profeta. Esa era la manera en la que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Pero profecía como tal no es adivinación. ¿Entiendes? La profecía es traer el consejo de Dios específico para un tiempo específico. Por ejemplo, Dios hoy nos ha venido diciendo en el último mes, santifíquense. El que esté hecho de enderezcase, el que esté en pecado arréglese, porque todavía está a tiempo de arrepentirse. Porque el que no se quiere arrepentir le va a venir un tiempo donde ya no va a tener tiempo para arrepentirse. O sea, Dios tiene tiempos con la gente. Y el que la agarró, y el que no la agarró, pues ya sabe, pierde el año. Eso es profecía. Es traer el consejo de Dios específico en un tiempo específico. En algunos casos se manifiesta con acontecimientos futuros, pero tenemos que tener. Usted va a ver que una persona que tiene que ver con la brujería es una persona que es manipuladora. ¿Cómo se manifiesta también la hechicería o la brujería, por ejemplo, en las mujeres en los hogares? Cuando las mujeres manipulan al hombre con el sexo. Si usted no me hace o no me da lo que le estoy pidiendo, entonces ya sabe, le corto los servicios. Eso es brujería. Eso es hechicería. Otra manera en la que se manifiestan los brujos o las brujas dentro de la iglesia es que manipulan con el mal carácter. Dentro de las iglesias donde el espíritu se está moviendo, siempre se va a tratar de infiltrar ese espíritu. ¿Y cómo se manifiesta? Porque esas personas son personas que ni siquiera a veces se dan cuenta de lo que tienen adentro y son personas que van a querer manipular la iglesia, el liderazgo. Estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de la persona como tal. ¿Sí? Si usted se contaminó o en su familia hubo esto, ¿qué hay que hacer? Orar para que usted y su familia sean ¿qué? Ya. ¿Cómo conoce usted un brujo o un falso profeta? Tiene personas, no me levantes la mano, que lo único que hacen es vaticinar cosas negativas. ¿Sí? ¿Sí conocen lo que decir? Ahí está la nuestra brujería. Eso fijo, a usted le van a echar del trabajo. Eso fijo se le va a enfermar el niño. Eso fijo se le va a acabar el matrimonio. Eso fijo mi hija termina divorciada. Esas son manifestaciones de hechicería y de brujería. Y hay que cortarlas ya en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. Hay que discernir, porque si no, graves. Género de lenguas. Usted ve cuando sobre los 120 vino el Espíritu Santo. Dice que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas y dice que la gente se maravilló porque dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Dice, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual nos oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Una manifestación de todos los géneros en lenguas es
es la capacidad de hablar otros idiomas distinto al idioma propio sin haberlo estudiado. Interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, por ejemplo, es un don que se manifiesta en alguien que puede escuchar las lenguas que otro está hablando. Por ejemplo, una persona está y la persona escucha y dice, él está diciendo que va a pasar esto y aquello. Es un don muy específico. Es para interpretar las lenguas propias o las lenguas de otro. Recuerden que el don de lenguas es una manifestación del Espíritu, donde el Espíritu obra a través de la persona, donde la persona no es la que lo puede producir. ¿Quiénes tendrían que tener estos dones de comunicación? Los profetas. No coma cuento, coma Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hay mucho falso profeta. ¿Sí? Usted va a distinguir un profeta, hermanos, es por el fruto. Ustedes ven que en internet la profecía que nos dio el profeta Steven Switcher, pero él tiene un ministerio reconocido. Y él le profetizó, por ejemplo, el pastor de Avivamiento hace 22 años, en el 90, antes de que empezara Avivamiento. Eso es un profeta comprobado. Y a varios pastores que conocemos que tienen muchas iglesias grandes de sana doctrina, son pastores a quienes ese profeta les profetizó inclusive antes de que fundaran esas iglesias. Eso es un profeta comprobado. La mejor manera de saber que hay poder de Dios en los distintos ministerios es el fruto. No solo que haya gente, sino que haya cambio en la gente. Termino con el don que quiero que hoy oremos para pedir este don, y es discernimiento de espíritus. Es la capacidad de parte de Dios de poder distinguir qué espíritu que hay en las personas es de Dios y cuál no es de Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían que tú eres un profeta, que tú eres Elías, o que eres Juan el Bautista que reencarnó en ti. No se creían en la reencarnación. ¿Sí? Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso se llama discernimiento de espíritus. ¿Se entendió? Él pudo discernir que esa revelación vino. El discernimiento de espíritus, toda la iglesia lo necesita. Si una iglesia tiene discernimiento de espíritus, si toda la gente tiene discernimiento de espíritus, van a detectar al lobo cuando se quiera meter. Van a detectar al pecado cuando se quiera infiltrar. Van a detectar cuando el diablo quiera tocar a alguien de la iglesia, o al pastor, o a quien sea. Pero ¿qué hace que la gente pierda el discernimiento? El discernimiento de espíritus se pierde por causa del pecado. Mire a Sansón. Más adelante vamos a poder estudiar bien ese tema de los dones con Sansón. ¿Te les gustaría? Y la unción también, el poder de Dios manifestado a Sansón. Sansón perdió el discernimiento. Sansón había hecho el voto del nazareato. Era nazareno. Y él no podía tomar vino ni sidra. Y cuando él se enamoró de la hija de los filisteos, ¿qué hizo? Hizo un banquete con toda la familia de ellos. Los banquetes en el Medio Oriente son con todos los juguetes. ¿Y qué juguete incluían esos banquetes? Vino. El discernimiento. Usted lee Proverbios 31. Al inicio del 31 dice, no Lemuel, le dice la mamá del rey Lemuel, no es tu corazón ambiguo. Y ahí habla de lo que pasa cuando el hombre se da al licor. Cómo se pierde el discernimiento de espíritus con el pecado. Cuando una persona está en pecado, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Por eso usted ve gente que un día fue líder en una iglesia, que fue hasta usada por el Espíritu Santo para orar por otros, para que otros recibieran el Espíritu Santo, y usted los ve hoy en un bar tomando licor y luego yéndose a una residencia a fornicar. Porque perdieron el discernimiento de espíritus. Nosotros como iglesia necesitamos recuperar ya, hoy vamos a orar por eso, el discernimiento. Usted tiene que discernir cuál hombre es de Dios y cuál hombre no es de Dios, hermano. A un hombre, estoy hablando del varón, no tanto la mujer. A un hombre se le nota cuando está con Dios, pero también se le nota cuando está en pecado. Eso se detecta en la cara del hombre, en los ojos se ve. ¿Por qué
por no confesarlo y no arrepentirse a tiempo. Muchas de las cosas que a usted le han pasado cuando le han robado plata, cuando se le metieron los ladrones a la casa, cuando le pasaron cosas que le pasaron a usted, fue porque usted no tuvo discernimiento de espíritus. Y algo que usted tiene que empezar a discernir, ojo acá, es la presencia de Dios en esta iglesia. Dios está llamando a esta iglesia al orden, pero al orden bíblico, no porque esté desordenada, sino porque tiene que crecer en el orden de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted ve una persona que está en la iglesia, miren, y está en la alabanza, y está sonando la canción y todo, y está así. Esa persona no tiene discernimiento, no está discerniendo quién está ahí. Perdió el discernimiento. ¿Qué pasó con Sansón cuando cogió un león muerto y encontró un panal de miel? Fue y lo cogió. ¿Cuál era uno de los votos del Nazareato? No tocar ningún muerto, ningún animal o ser humano muerto. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere al pecado. El pecado trae muerte. Romanos 3:23, la paga del pecado. Cuando un matrimonio se muere, un matrimonio no se muere cuando firman los papeles de divorcio, un matrimonio se muere cuando hay adulterio. Y la muerte entra a un hogar cuando hay adulterio. El matrimonio se murió, está muerto cuando entró el adulterio. ¿Cómo se resucita? ¿Y cómo se libera ese hogar? Cuando hay arrepentimiento y cuando hay confesión del pecado mutuo. Cuando si fue el hombre que falló, le comienza a morir y dice: sí, yo fallé por la mujer. Y si fue en el peor de los casos, pues se confiesan y se arrepienten y se dejan ayudar. Otra manera en que uno se da cuenta que la gente ha perdido el discernimiento es porque ya no discierne quién no puede ayudar. Hay gente que ha entrado a sus casas que no tiene que entrar. Y ustedes han estado así, miren, y les abren la puerta de par en par. Ya es el tiempo de cerrar las puertas. Nosotros hemos aprendido a golpes y no queremos que ustedes aprendan a golpes para que tengan discernimiento. Escúchenme, tengan discernimiento de quién se acerca a sus hijas, de quién se acerca a sus hijos. ¿Por qué yo molesto tanto con ese tema? Nunca atenderé ni atendido a una mujer sola en ese lugar. Nunca. Siempre hay testigos. ¿Por qué por testigos, pastores, que no confían en la gente? No es eso, hay que tener discernimiento. Porque así como uno puede estar obrando bien, la persona que se acerca a uno no tiene buenas intenciones y después que hable con uno tergiversa lo que uno dijo. ¿Pasa o no pasa? Por eso necesitamos discernimiento. Ustedes tienen que discernir quiénes son sus amistades, con quién usted pasa el tiempo. Y escúchenme, si usted pasa tiempo igual que como con alguien de la iglesia, con alguien que es bien hijo del diablo, que está fuera, que no tiene nada que ver con Dios, le digo que usted perdió el discernimiento hace años. Estoy hablando no estoy hablando de años, sino, usted me entiende la manera de decirlo. Usted no se dio cuenta que las perdió el discernimiento. Sansón, cuando se manifestó que ya había perdido totalmente el discernimiento, usted leía antes de eso que Sansón perdió la comunión con Dios. ¿Usted sabe qué hubiera podido pasar con Sansón? Sansón no hubiera terminado como terminó si hubiera tenido comunión con Dios. Usted lee el capítulo 16 de Jueces y ahí dice Sansón y Dalila. Vaya versículo por versículo. Sansón y Dalila. Vuelva a leer el versículo. Sansón y Dalila. Siga bajando el versículo. Siga. Sansón. Sansón. En ninguna parte dice que Sansón buscó a Jehová. ¿Cuántos quieren recuperar el discernimiento? Con amor se lo estoy diciendo, y arrepientas, pídale perdón a Dios, restaure su comunión con Dios, vuelva a esa búsqueda, vuelva a dar testimonio de Jesús y llevar a la iglesia a un estado de plenitud. ¿Cuántos dicen amén? No tienen otro propósito. Los dones en la iglesia no son para competir a ver cuál discípulo o cuál hermano es más poderoso. Aquí el único poderoso se llama Jesucristo. Y nosotros simplemente somos los burritos sobre los cuales cabalga nuestro Señor. No hagamos las del burro, no nos comamos las flores. Amén. Señor, te damos gracias por esta
esta palabra. Y hoy te pedimos que tu bendita presencia sea restaurando personas y vidas en este lugar. Y entre todas las enseñanzas que hoy hemos podido